Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Recuerde usted que está en Cara a Cara y estamos platicando sobre gobierno abierto. Y David Gómez Álvarez nos dijo hace un momento, bueno, el gobierno abierto, y yo le dije, o cuando me lo entendí así, abre puertas, abre ventanas, abre todo. Sí, pero para que se meta la gente o nomás para que vea. Yo diría que para ambas cuestiones, y creo que es importante también que haya distintos alcances y propósitos de la participación. Una forma de participación puede ser simplemente la observación, la vigilancia, el seguimiento, y otra también puede ser la de participar en las decisiones, en el acompañamiento, en la implementación, en cuestiones mucho más, digamos, sustantivas de la política pública. Y yo creo que el gobierno abierto permite en sus distintas modalidades cualquier forma de participación. Lo importante es que haya esa participación en algún grado, en algún alcance, con algún propósito. Y en efecto lo que importa es abrir el gobierno. Decíamos hace un momento que todos los componentes tienen como propósito abrir el gobierno, la transparencia de forma más proactiva o inteligente, la rendición de cuentas de manera integral y real, el uso de tecnologías o la innovación en tecnologías de la información o la estrategia digital, igualmente que a través de la tecnología se democratice el acceso a la información, a las decisiones públicas, y finalmente pues todo eso cruzado por el empoderamiento ciudadano. Empoderamiento ciudadano, darle el poder pues al dueño del poder, que es el pueblo. Fíjate, tan estás tocando una fibra sensible que Jesús Álvarez te dice, bueno, pero no solamente es tomar en cuenta a la gente, a ver, ¿cómo le van a hacer para capacitar a las personas con el fin de que participen en el gobierno abierto? Porque una cosa es querer, y otra cosa es saber, y otra cosa es poder. Sin duda, yo creo que la brecha educativa y las diferencias de capacidades entre las personas es algo que marca la diferencia entre algunos segmentos que tienen la posibilidad real de participar e incidir, y otros segmentos, desafortunadamente los mayoritarios, que no tienen esta posibilidad. Y en ese sentido creo que las herramientas educativas, informativas, cívicas son fundamentales. Y en efecto, como parte del gobierno abierto en lo que se refiere a el sector educativo, hay por supuesto toda una tendencia y una apuesta a reeducar en cuestiones cívicas, participativas y de corresponsabilidad con los problemas y los asuntos públicos de toda la población. Es decir, una educación no solo para adquirir competencias individuales, sino sobre todo instrumentos de acción colectiva, de capacidad colectiva, de organización social, de organización ciudadana, que permitan a la gente, a las comunidades, a las colectividades, a los vecinos, a todas las organizaciones sociales, civiles, organizarse para resolver sus problemas y los problemas comunes. Pero, ¿cómo puede participar la comunidad? ¿Individualmente, personalmente, o tiene que organizarse en grupos representativos? Yo creo que puede hacerlo de ambas maneras. Es decir, el gobierno abierto no es una fórmula rígida que implique un tipo de participación ni que marque que sea individual o colectiva. Más bien es una especie de paradigma o de punto de partida o de enfoque que lo que hace es plantear la apertura del gobierno como una condición importante para la viabilidad misma del gobierno y por tanto del país o de la nación o de la ciudad o de la región de que se trate. Y en ese sentido pues está abierto a toda posibilidad. La forma en que el gobierno abierto se ha materializado en México y en algunos otros países es a través de un acuerdo puntual que se ha firmado entre representantes de sociedad civil y el gobierno. Y en ese sentido existe, por ejemplo, para México, una fórmula única en el mundo en donde se están sentando en una misma instancia un representante del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
Presidencia de la República y un representante rotativo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Parte del reto de esta alianza por el gobierno abierto de México, Haga México, es justamente darle mucha mayor penetración y democratizar esta idea y este acceso al gobierno abierto. Hoy han empezado con un plan de acción nacional muy concreto, con resultados muy puntuales, con fechas, digamos, de cumplimiento muy claras, pero todavía lo que está como un reto es lograr que se democratice la idea de gobierno abierto y que la participación, el empoderamiento, el uso de tecnologías, la brecha digital se cierre y por tanto se tenga un acceso mucho más abierto y masivo de la población en general. Porque hay una cuestión, tú acabas de decir, una cosa es escuchar, ver y actuar, pero otra cosa es saber el cómo. Porque claro, ese es el concepto teórico, pero ya el práctico, ¿cómo puede el señor de la esquina, el pequeño empresario, el estudiante, el político, en fin, cómo puede decir, mira, aquí te entrego esta llave para claro, que entres y participes? Esa participación ejemplifica. ¿En qué puede estar? Por ejemplo, el ITEI a nivel local ha lanzado una iniciativa que se llama Jalisco Transparente, que básicamente supone el acceso a la transparencia de la información pública y en varios puntos del estado, donde los ciudadanos pueden capacitarse, pueden hacer uso de la transparencia y demás. O bien Jalisco Abierto, que ha impulsado la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que supone también la posibilidad de acceder a Internet, de conectarse en red y de hacer un uso más intensivo de las tecnologías. O bien los portales que el gobierno de estado está desarrollando para tener en una sola plataforma información que antes estaba dispersa y que hoy permiten al ciudadano encontrar más información concentrada en un solo portal, en una sola página, de manera más accesible, amigable y útil. Ese tipo de pequeños avances, hablando solamente de cuestiones tecnológicas, son fundamentales para que la gente empiece a usar esa tecnología para tomar decisiones, para informarse, para hacer crítica, para involucrarse con sus autoridades, para lo que cada uno quiera. De hecho, el principio de datos abiertos y de utilización de grandes datos tiene que ver justamente con la posibilidad de que cada particular, de que cada individuo, de que cada ciudadano use los datos públicos para cualquier propósito que quiera, incluido el comercial, que los datos sean de acceso universal, que cada quien los use para analizar, para criticar, para vender, para informarse, para lo que sea, pero que el gobierno abra, digamos, sus bases de datos, que es lo que está proponiendo Datos Abiertos como parte de Gobierno Abierto. Te pongo un ejemplo para que me ayudes a mí en lo personal, en mi ignorancia, contando peras y manzanas, cómo un ejemplo de gobierno abierto puede operar. A ver, yo en este momento, digo, es una ocurrencia, pero admítemela como ocurrencia. Yo le pido al sistema Jalisco Abierto, qué sé yo, dime por favor el presupuesto de cada uno de los 125 municipios de Jalisco. ¿Puedo hacerlo? Sí, con dificultades. Lo que plantea el gobierno abierto es poder hacer eso de manera muy sencilla, muy didáctica y que prácticamente cualquiera lo entienda. Parte del reto del gobierno abierto tiene que ver con su pedagogía política, es decir, enseñar tanto al ciudadano como a la propia autoridad a dialogar. Y pongo dos ejemplos muy concretos de lo que establece el Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto a nivel de país, de México, que tiene que ver justamente con transparencia presupuestaria. Los puntos 9 y 10, los compromisos 9 y 10 de este Plan de Acción Nacional supone en gasto abierto, construir una plataforma pública, abierta e interactiva que permita a las personas conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del gasto federalizado, es decir, no solamente del federal, sino del que se transfiere a estados y municipios, así como de la obra pública financiada con recursos federales, que incluye las justificaciones técnicas, localidades y el tipo de proyecto de inversión. Es decir, entender cómo gastamos el dinero en este país. Y el compromiso 10, que se refiere a impuestos abiertos,
supone desarrollar una plataforma interactiva para todos los contribuyentes que contenga los lineamientos básicos e información útil sobre sus obligaciones tributarias. Es decir, en el tema de los dineros públicos, el gobierno abierto supone justamente la construcción de portales, de plataformas, de sistemas amigables, pedagógicos, accesibles, que le permitan al ciudadano conocer cómo se está gastando el dinero. Yo recuerdo un ejercicio interesantísimo que ocurrió a finales de los 90, que lanzó el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, es una universidad pública muy importante en este país en temas de política pública, donde se llamaba el ABC del presupuesto público, para entender el presupuesto público. El presupuesto público es el instrumento de gobierno más importante y complejo que existe. Entenderlo es dificilísimo incluso para los diputados que lo aprueban, para los incluso hacedores o formuladores del presupuesto en la Secretaría de Hacienda, en el Ministerio de Finanzas, es igualmente complicado, porque es un instrumento que se, digamos, compone por muchas partes y que lo hacemos entre todos en un gobierno. Pero lo que es importante es cómo traducimos ese instrumento para que el ciudadano, no solamente el experto, el que estudió economía o que tiene estudios universitarios avanzados, sino la ama de casa, el transeúnte, el taxista, pueda entenderlo. Entonces, el reto del gobierno abierto es que de pronto podamos traducir un instrumento de esa complejidad en algo sencillo para que a grandes rasgos, en lo básico, un ciudadano común y corriente pueda entender cómo el gobierno, cómo su gobierno gasta el dinero público. Bien, David Gómez Álvarez, otra vez quiero aterrizar y quiero poner un ejemplo concretísimo. A ver, ayúdanos a entender lo siguiente. ¿Cómo puedo yo saber, ingresando a qué fuente de información electrónica, saber cuánto cuesta la línea 3, cómo se está construyendo, cuánto se está gastando? Algo que me ayude a saber la importancia de esta obra. Quiero saber quiénes la están construyendo. ¿Puedo? Bueno, es una pausa y luego esperamos una orientación de David Gómez Álvarez sobre el particular. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.